Señor, te damos gracias, Padre, por este año que inicia. Gracias por la oportunidad que tú nos das de vivir. Te pedimos, Señor, que en estos estudios que se están reanudando, tú seas el centro, Dios, que tú seas quien nos hable para nuestra necesidad, Dios, que no salgamos igual de como llegamos, Dios, que tú nos transformes. Bendice y guarda nuestras vidas y llévanos a ser esas personas que tú puedas utilizar para ganar almas. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. No sé si tengan dudas, que quieran preguntar, comentar algo. Ajá. Sí. Que dice el espíritu del mundo en mundo, pero, o sea, referencia Pero ¿en qué sentido? O sea, ¿cuál es tu duda? a Cuando va por sus cuates y regresa con es siete. una persona ¿Por qué? O sea, porque es de cuando un espíritu se sale, porque aquí dice que tomamos los 7 espíritus, pero ok. o como Sí, no, ahí les va. Eso donde lo... Miren, vamos al Salmo 51. Yo les pregunto, ¿un cristiano puede estar poseído? no, Sí. porque tiene el espíritu santo, o sea, ya no puede, ya es piedad de Dios. Pero ¿quién dice? ¿Dónde dice? No, 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 no. O sea, Es que también el Salomón sabía de Dios y había, bueno, pero ese fue como dado, Dios le dio permiso a los espíritus. o sea, no. Hasta uno. O sea, ¿qué sustento me das? No, 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 que ¿Quién? ¿A quién? Saúl estaba poseído. Sí. Por eso les digo, ¿de dónde sacan? O por qué me dices que un cristiano no? porque yo también entendí que son, No. ya es propiedad. Pero ¿dónde dice? Pues es lo que estás con un incrédulo y se va a ir al infierno. Y te dice, dime dónde dice. ¿Dónde dice? Pues miren, vamos primero al Salmo 51 y luego vamos a Efesios. Fíjense, ¿eh? ¿Qué le dice David? 51. ¿Qué le dice David a Dios después de que peca con Betsabé? Pero con referente al Espíritu, ¿qué le dice? No, no. Probados, ¿no? Dice, ¿pero qué le pide con base a su espíritu? ¿Qué le dice? Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces sí lo podía quitar. Exactamente. Exactamente. Porque en el Antiguo Testamento el rol o el ministerio del Espíritu Santo no era sellarte. En el Nuevo Testamento sí. ¿Me explico? Pues una vez que muere Jesús y resucita, precisamente deja como arras. ¿Qué son las arras? Las arras es la garantía. ¿Cómo? Haz de cuenta que tú estás en la época de Jesús y Jesús te dice, regreso en 2000 años. Tú dirías, ¿por qué te voy a creer? ¿Qué garantía me das de que vas a regresar? Ah, te dejo a mi Santo Espíritu y te sello con él. Pues ya no te puede poseer ningún demonio, mi mismo espíritu no puede salir, no puede entrar, entonces por ende ya no puedes estar poseído, porque te sellé. Y esa es la garantía para que cuando yo regrese,
Así me explico, es como, ahorita vengo, ay, ¿cómo sé que vas a regresar? Te dejo mi iPhone 14. No, pues tiene que regresar, no que me dejes su iPhone. Es lo mismo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo, ese no era su misión, sellar. De hecho, todos los profetas que decían, vino el Espíritu de Jehová y se posó, no sé, en Isaías, en Ezequiel, en Jonás, en este, en el otro. Pero nada más iban, literal, perdón la expresión, pero digamos que el Espíritu Santo los poseía o los llenaba o se metía en ellos, profetizaban o le hablaban al pueblo y ya luego el espíritu se iba. Ya el profeta seguía normal. Ahorita ya no. ¿Sí me explico? Entonces, en la época en la que Jesús está diciendo eso, ¿a quién se los está diciendo? ¿A gentiles o a judíos? A judíos. Ahí ya había muerto Jesús, ya había resucitado, ya se había ido. Entonces, digamos que todavía estaban en el Antiguo Testamento, ¿sí me explico? El Nuevo Testamento arranca cuando dice este es el pacto, ¿no? Cuando con su copa. Entonces, si lo quieren ver así, ahí a quien le está hablando es a los judíos. Entonces, por eso hasta cierto punto, dice, se va el espíritu y regresa con otros 7. ¿Sí me explico? O sea, varios lo malinterpretan, dicen, ah, ya ves cómo sí, entonces el cristiano, si se porta mal, los demonios pueden venir y lo poseen. No, no tiene nada que ver, ya no. Ahora, si dices es cristiano y está todo poseído, entonces no es cristiano. ¿Sí me explico? O sea, no, no lo sé yo. De hecho, piénsenlo, los reyes de antes, ¿qué hacían? Pues ir con la roca de Cristo, ¿por qué no le creían? Porque la sellaban. Entonces, que no puede ser que quien la movió, no, no la podías abrir, pues tenía que haber sido de manera sobrenatural. Un edicto, cuando Darío pone su edicto, ponían su sello. Es lo mismo, o sea, recuerden, para nosotros, en buena onda, cuando yo leía es que Cristo nos sella, ¿yo qué creen que pensaba? Como maestra de secundaria, con el sello. O sea, tú piensas con base a tu contexto lo que vives, pero eso no es un sello. La marca de la bestia, igual un chivo, un código de barras, ¿no? Como la Magic Simpson. Dices, no, tienes que ir al contexto de cuando se escribió. Entonces, eres sellado con el espíritu. O sea, ya nadie puede entrar ni puede salir. O sea, ya estás, ya tienes un sello en el frasco, ¿no? Nadie lo abre. ¿Me explico? Entonces, con base a tu duda, ¿en qué Mateo 12 o qué Mateo qué? Por supuesto. Sí, pero ahorita vamos a Efesios. Pero me explico, o sea, ya me entiendes un poquito ahí el punto. Ahí no puede estarse dirigiendo a cristianos, que de hecho es un tema que vamos a ver ahorita, en la carta del libro a los Hebreos. Yo les iba a preguntar, la carta a los Hebreos, ¿a quién va dirigida? Pues a los hebreos, no a los griegos. Pero la del millón, ¿a hebreos cristianos o a hebreos incrédulos? ¿Incrédulos? Ahorita lo vamos a ver. Pues todo eso, siempre acuérdense, o sea, quién lo escribió, para quién lo escribió, a quién lo escribió, en qué contexto lo escribió, y ahí luego muchas veces eso te da la respuesta. Miren, vamos rápido a Efesios, creo que es Efesios 4:30, si no mal recuerdo. Fíjate, a ver, fíjate, mi Milquita, ¿qué dice Efesios 4:30? Dice, y no contristeis al Espíritu, con el cual fuisteis sellados para el día de la. Ahí está. No lo contristes, o sea, no andes, no seas cristiano y vivas mal, vivas en el mundo, vivas haciendo cosas que no agradan a Dios, porque nada más lo contristas. Por eso es que luego el cristiano anda todo podrido. Tú dices que me siento así todo bajoneado, no me hallo. Pues sí, porque ya tienes al espíritu adentro y te la pasas contristándolo. ¿Cómo contristas al espíritu? Sí, haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y pecando. Cuando pecas, o sea, estás pecando y dices, pero soy cristiano y me siento mal. Y Dios dice así, porque tienes a mi Espíritu Santo, que Él espera que vivas en santidad. Entonces, si tienes al Espíritu Santo y no vives en santidad, estás chocando, o sea, y entonces estás todo ahí, no te hallas, y, ay, no encuentro paz, no tengo gozo. Y es lo que te dice, no contristes al Espíritu con el cual fuiste sellado, sino toda la vida vas a estar amargado, podrido, triste, sacado de onda, y es que no me hallo, pero si yo soy cristiano y no veo a Dios, Dios diría, es que tienes que vivir conforme a lo que eres. ¿Sí me explico?
Está, mira, en Efesios 1:12. Bueno, Efesios 1:13 y 14. Ahí está mismo, ahí está, tracito. Fíjense, en un segundo. Fíjense, aquí es donde les quiero poner el ejemplo. Vamos a leer, fíjense, vamos a leer desde el 1:3, y aquí es donde vamos a entender cómo tenemos que saber leer, porque a veces como no leemos bien, fíjense qué dice. 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay quién está hablando? Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo está escribiendo esto. Fíjense qué dice Pablo. ¿Pablo qué es? ¿Judío o gentil? Judío, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿De quién está hablando? ¿A quiénes escogió? Dios. ¿Me explicó? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Quiénes? Los judíos en amor, habiéndolos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos, pero todo el tiempo es nosotros, redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gloria, perdón, de su gracia, que hizo sobreabundar para con quienes, para con nosotros, en toda sabiduría, inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, otra vez nosotros los judíos, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, ¿ok? Y de repente, vean qué dice, en él también vosotros. Ahí está hablándole a otro escenario. Del 1:1 al 1:12 está hablando de los judíos. Ya el 13 y 14 está hablándole a los gentiles. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis ustedes, gentiles, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la base de su gloria. O sea, hasta que regrese Jesús mientras te sello. Y esa es la garantía que Jesús te da a ti, gentil, tú que no eres judío, tú griego, o quieras ver. Pero a nosotros, pues sí, nos escogió, nos predestinó, nos amó desde antes para los judíos. Y piénsenlo, ¿a quién eligió Dios en Génesis 12? Abraham se divorcia de las 70 naciones en Babel, las entrega a dioses menores y él escoge a Abraham. No es que Abraham escoge a Dios. Ahí vienen varias confusiones de que entonces estamos predestinados, entonces ya viste cómo ya, pero elección no es igual a salvación. Y eso grábenselo. Elección no es igual a salvación. Los calvinistas, los que creen en la predestinación, ¿qué te dicen? Elegido por gracia. Es que Dios ya me eligió. Sí, o sea, yo te puedo elegir, pero te puedo elegir para un propósito. Pero que te haya elegido no quiere decir que te voy a salvar. Y no, la lógica sería la siguiente. Si yo elegí a los judíos y elección es igual a salvación, entonces en el cielo hay puros adoradores de Baal. ¿Sí me explico? Porque los judíos que fueron los elegidos se dedicaban a adorar a Baal, a Moloch, quemaban a sus hijos en fuego, fornicaban debajo de todo árbol frondoso. Entonces, si elección es igual a salvación, entonces en el cielo hay puro adorador de Baal. Y en el infierno, puro cuate que no fue elegido, que quiso adorar al Dios verdadero, pero como no te elegí, sáquese, ni modo. Sí, tú sí me querías adorar de veras, pero no te elegí, vas al infierno. Entonces es una regla de oro. Elección no es igual a salvación. Entonces Dios eligió a su pueblo para darles la ley. ¿Y qué les dijo cuando les dio la ley? Ciertamente los demás pueblos, el pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué Dios está tan cercano
nuestro Dios, ¿no? En todas las cosas que le pedimos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dijo, yo elijo a este pueblo, lo voy a hacer un pueblo ejemplar, le voy a dar mi ley, y ahora sí, voy a esperar que tomen su decisión para conmigo, y a su vez que a través de su vida, de su devoción hacia mí, rescaten las naciones que no fueron elegidas. ¿Sí me explico? Y es lo mismo ahorita. Tú dices, a mí alguien me habló de Cristo, yo no lo busqué. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces Dios nos busca y ya cada quien, por eso, y hasta les vuelvo a leer, fíjense el 13 dice, en Él también vosotros, habiendo que, es lo primero que tienes que hacer para tomar una decisión, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, alguien te testificó, alguien te habló de Cristo, el evangelio de vuestra salvación, alguien te dijo, oye, estás perdido, vas al infierno, Jesús dio su vida por ti, te quiere salvar, y habiendo creído en Él, habiendo oído, perdón, ¿cómo dice? Sí, habiendo oído y habiendo creído. Esos son los dos requisitos para irte así. Primero, tener que haber oído, pero para oír, alguien tiene que hablar, ¿no? Entonces, habiendo oído y habiendo creído, o sea, es por fe y es una decisión que tú tomas, ahora sí, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ahora sí ya, volviendo a tu pregunta ya para cerrar, ahorita podría poseerme un demonio si soy cristiano, si en verdad creí y si en verdad me selló. No. Pero en el Antiguo Testamento, sí, por eso David cuando peca, que le dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu, hazme el paro, no manches, no, ¿qué tal si en una de esas me mandas unos demonios a que me posean para portarme mal? Pero para que vean lo que es no tener doctrina. Hay iglesias, hasta la fecha, que te dicen, ve, Saúl estaba todo poseído, a mismo Pablo le enviaba un espíritu que lo poseara. David le dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu, entonces sigues pecando igual y se te sale el espíritu. No, tienes que tener doctrina, o sea, tienes que saber de cuándo los tiempos, en qué dispensación me lo está diciendo, quién me lo dice. Por eso es que han tomado el discipulado del Espíritu Santo, vienen ahí los misterios del Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento cómo se regía el Espíritu Santo, cuáles eran sus funciones, en el Nuevo Testamento para qué era él. O sea, es importante, porque si no, precisamente luego decimos, "Híjole, si una de esas, tengo todo poseído y ya no, aunque quiera, así tú quisieras, por eso ahí les va, aprovechando el tema. Una persona que se ponga la marca de la bestia se puede arrepentir, No, ¿no? no lo mismo. Es al revés volteado, diría. Así te suicides, forniques, te drogues, ya, ya no, ya. Con Dios es como con los narcos, ¿no? O sea, ya le entraste y si ya no, ya te quieres salir, te mato. O sea, mejor te lleva. Si no, para andar barrando mi nombre hasta dando mal testimonio, pues vamos. Y eso también viene en Apocalipsis. Y el que se ponga la marca ya no se puede arrepentir, porque es lo mismo. ¿Qué dice el diablo? Ah, tu Dios te sella, yo también te voy a marcar. Más que el de él es un sello para salvación, el mío es una marca para decir, él te salva eternamente, yo te hago que te pierdas eternamente. Y así como el que se ponga la marca de la bestia no se puede arrepentir, así lo mismo el cristiano que ya nació de nuevo y Dios lo selló, por más que se vaya al mundo, ya nada más va a vivir una vida miserable, pero ya no se puede ir al infierno. Y fíjense, ¿dónde viene también eso? Aprovechando el tema. Miren, vamos a Juan 10:27 y Apocalipsis 3:5. Pero sí se los digo puntual, porque en serio hay gente que luego te pregunta, ¿pero dónde dice? ¿Dónde dice? Sí, sí te creo, pero o sea, se oye convincente, pero quiero leerlo, ¿no? Juan 10:27. Si una persona te dice, ¿y dónde dice que no, la salvación no se pierde? Si Saúl la perdió, digámoslo así, o este la perdió, o este otro. Fíjense qué dice, ¿eh? Y está clarísimo aquí. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy, ¿qué? ¿Qué es vida en la Biblia? Unión. Muerte,
separación, así de sencillo. Entonces yo les doy una unión eterna. Yo les pregunto, ¿algo eterno deja de ser? ¿Se pierde? Entonces yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué le está dando vida eterna? Cuando a mí luego me dicen es que la salvación se pierde. Entonces no es vida eterna, es vida hasta que pecas, se pierde y te la tienes que volver a ganar. Ahora imagínense, de la manera en que recibiste al Señor Jesús, andad en él. ¿Cómo lo recibiste? Por fe. Entonces, a ver, la lógica. Si la primera vez que lo recibí fue por fe, peco y pierdo la salvación, entonces ahora cómo me la gano. Porque tú no puedes perder algo que no has ganado. O sea, el Canelo, quien ustedes quieran, en algún momento fue segundo y tuvo que retar al primero, ganarle para ser el primero. Pero como él ganó, ahora puede haber un segundo que lo rete y le gane y él pierde. ¿Sí me explico? Pero cuando te dan la salvación y no la ganaste, tú no puedes perder algo que no has ganado. ¿Sí me explico? Cuando es un regalo. Entonces imagínense qué Dios tan gacho que la primera es por fe y por gracia, pero la segunda, tercera y cuarta que porque te vayas portando y entonces ahora gánatela. Y cuidadito y te vayas a morir y pecaste un día antes y no arreglaste porque entonces amaneces. Entonces imagínate, tienes que cuidar de todo porque o luego lo que pecas, perdóname Dios, ya la volví a ganar y Mario Bros y voy y gano más vidas. O sea, Dios te dice o eres o no eres, te regalo y ahora, Dios te deja saber que eres algo, Dios te lo deja saber, o tú te sabes algo. Sí, te lo dejas saber cuando lo busques. No, no, pues puedo ser su hijo, pero yo como sé si soy salvo. Sí, sí, Dios deja saber que tienes vida eterna. A ver, vamos a primera de Juan 5:11. Bien, vamos a ver. Un tecito ahí de Apocalipsis y ahorita vamos a Apocalipsis 3:5. Ajá, 5:11, fíjense. No, perdón, 5:13. No, bueno, a ver, sí, desde el 11 les leo y ahorita el 13. Ahí están. Fíjense qué dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Punto. Es que soy mormón. ¿Tienes al Hijo? No. No tienes la vida. Es que soy cristiano. ¿Tienes al Hijo? No, pues no. No, no, no tienes la vida. Es que soy católico. Es que soy ateo. Es que yo nací en África. Y Dios le va a decir, ¿tienes al Hijo? No, no tienes la vida. Y aquí viene. Estas cosas os he escrito, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Tú hablas con un sacerdote católico, vete con un arzobispo, una catedral, te dice, no, no, solo Dios sabe quién tiene vida eterna. No, brother, ¿a poco no lo has leído? O sea, enseñas esto y no. Él dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. Dios te deja saber. Imagínense un Dios gacho, gandaya, que te deje ahí, híjole, ¿seré salvo o no seré? ¿Cómo sé si soy o no soy? ¿Cómo sabes si eres hombre o eres mujer? Digo, no lo voy a decir, pero te lo deja muy claro Dios, ¿no? Como que te dice, pues nada más vete a bañar y en automático vas a saber que eres esto o eres aquello. Lo mismo acá. ¿Cómo sé si soy cristiano o no, o si nací de nuevo? Yo te lo dejo saber. No voy a ser un Dios que, híjole, sí seré y no seré, ya la perdí, no la perdí. No, ahí, o sea, Dios es muy, muy claro. Por eso cuando vienen estas doctrinas y cosas, dices, ¿de dónde sacan? Si aquí dice, lo acabamos de leer, ¿no? Fíjense, ya para cerrar ese tema, vamos a Apocalipsis 3:5 y vemos ahorita tu otra duda y ahora sí. Creo que luego se ponen más ricas las dudas, ¿no? A ver, fíjense, esta es una chulada, sasasasa. ¿Por qué? ¿Ustedes se acuerdan los primeros 3 capítulos de Apocalipsis? Te describe 7 iglesias.
Varios dicen, esas iglesias eran en la época de Juan. Sí, pero también es el cristianismo a lo largo de las edades. Entonces, exactamente la iglesia vamos a ver, era la iglesia, si no mal recuerdo, la iglesia vendida, o era la iglesia de Martín Lutero, año 1500, en donde el gobierno empieza a comprar a los pastores. Entonces, ya no digas que hay un infierno y te doy una lana. O cuidadito y hables de la vida eterna porque te mato, o cuidadito. Y como el que paga manda y el gobierno sostiene al pastor, entonces, ¿qué se predica? El gobierno. Entonces, ahí empezaron falsas. Siempre ha habido falsas doctrinas, pero ahí como que fue más el. Imagínate que te encierran en un cuartito y te dicen, si sigues hablando de Cristo te mato, si dices que el infierno es real esto, o te doy una gana y dejo de hablar de la Trinidad, y incluso hace unos estudios de que no es verdadera. O sea, se arman los champurrados. Y fíjense aquí Dios o Jesús cómo deja claro el tema de la salvación, porque ya traían el rollo de que se perdían, fíjense. Dice, el que venciere será vestido, de entrada les pregunto, ¿a qué se refiere con el que venciere? Yo en el calvinismo, ¿no? Mi milquita ya, hasta decir, no me vayan a salir como si. ¿Qué? En la Biblia, sí, en la Biblia, ¿qué significa que ya venciste? ¿Cuándo vences? En la Biblia. Cuando naces de nuevo, ya no te vas a ir al infierno, ya venciste. O sea, ah, no, con que nazcas de nuevo. Así luego, luego al otro día te vayas al mundo. O sea, el día que te arrepientes, el día que naces de nuevo, ya venciste. ¿Sí me explico? Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. O sea, el día que te arrepientes, Dios te dice, a ver, te doy una vida nueva, ¿no? Te revisto de mi justicia. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces dices, a ver, entonces, ¿mi nombre se puede borrar del libro de la vida? No. Entonces, ¿por qué dice que no lo borrará? Porque como está peleando contra falsas doctrinas, lo que les está diciendo es, a ver, el nombre nunca se va a borrar. Si me explico, nada más te lo confirmo. Aunque venzas, no tienes que permanecer, no eres calvinista, o sea, no es la perseverancia de los santos, el que llegar hasta el fin, este será salvo, no, aunque venzas, yo te he visto de ropas blancas, aunque tú pagues tu mensualidad, yo te doy tu tarjeta de gimnasio, si vas o no al gimnasio, puedes tener una membresía y estar gordo, es lo mismo, tú tienes la vida eterna, tienes el boleto al cielo, ya si tú lees la Biblia, no la lees, dices groserías o no, este es tu bronca, nunca diste fruto. Pero con que venzas, ¿sí me explicó? El que venciere será vestido, y no borraré su nombre, como diciendo, la salvación no se pierde. Así ya no le eches galleta conmigo, ya no te puedes ir al infierno. ¿Me explicó? O sea, pero bueno, miren, vamos a. Creo que tenías otra duda, ¿no? ¿Qué decía? Mi Biblia estaba aquí a la izquierda, ya. Estaba con los fariseos y se van a Ujú. pero no. Ajá. Y aquí no se la Mientras no sea alguien más, se lo quita busca. ¿Estás bien de acuerdo? Ajá. En genealogía, ¿no? Ajá. Y esto 40 legislación. 40. 10. No me acuerdo, yo me acuerdo que eran de Adán a David, eran 14, de David a. Eran 14, 14, eran 14, 14, 14, yo me acuerdo. Pero no me acuerdo, la verdad no me acuerdo si eran 40, o sea, los nombres, todas las genealogías.
No, no te pregunto, o sea, la vez que según yo estaba hablando de tiene algo que ver ahí. Como los cuatro. Sí, como el número 40 por, no sé, puede ser, ¿eh? O sea, sí puede ser, pero es que qué más juicio si ya estaban bajo la bota romana, o sea, como que ya estaban podridos, ya no era como de ahí les va, y no, pues al revés, también sería como de salvación. O sea, de juicio, o sea, es como la piedra angular, ¿no? El que cree en él, levantado, pero el que no, entonces más que nada es como yo les mando a Jesús, están viviendo bajo la bota romana, está feo, el que no crea en él, efectivamente va a ser como juicio o peor que juicio. Pero el que crea en él, al contrario, va a decir, ay, por fin, como Simeón en el templo, cuando dice, ay, mis ojos vieron la promesa, ¿no? Ya, ya me puedo ir a descansar en paz, ¿no? ¿Me explico? Entonces siento ahí, nunca lo había analizado, o sea, la neta no me acuerdo ni siquiera si son 40 o no, pudiera ser, o sea, no está mal, digamos así, pero la realidad es esa. Jesús nació y para muchos fue juicio y para muchos fue salvación. Y acuérdense, siempre va a ser así, ¿eh? O sea, Jesús siempre va a ser olas. O sea, ¿crees en Él con todo? Crees. Y se divide una familia por causa de Cristo. Une. O ¿crees que es Dios o crees que es un loco, no? O sea, nunca te va a dar como en medios, ¿no? De, bueno, sí soy cristiano, pero también juran por Milcom, juran por Jehová, ¿no? ¿Juras por Milcom o juras por Jehová? ¿Se acuerdan de Elías? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos, no? Si Jehová es Dios, síganle. Y si Baal, sigan a Baal. Pero no me salgan con que estén en los dos o cuando les conviene piden a Jehová y cuando les conviene. Te digo, Jehová nunca les iba a contestar porque dice, ¿me adoras a mí al 100% o adoras a ¿De acuerdan con Dagón? Primera de Samuel capítulo 4 cuando los filisteos les roban el arca y cómo amanece, cómo aparece Dagón al otro día, ¿no? Un Dios diciéndole, Dios es tu papá. A mi pueblo te lo puedes hacer como quieres, pero conmigo no te. Pues a veces así pasa, andamos como cristianos dando el bofe, andamos dando mal testimonio y Dios te dice, a ver, papito, te entrego, púdrete tú, pero a mí no me vas a estar haciendo quedar mal. Yo soy Dios, ¿qué pasó, no? O sea, de mí nos van a andar burlando, de ti, pues yo no sé. Si te alejas de mí, el diablo te va a vapulear. ¿Vienes conmigo? No pasa nada, ¿no? ¿No? Bueno, miren, los que quieren vamos, como ¿qué horas? Miren, de lo que quería que viéramos hoy, vamos a verlo un ratito, vamos a Hebreos capítulo 9, precisamente el libro de Hebreos, de hecho eso yo me acuerdo, Borny nos dio esa recomendación, que cada que inicia el año es bueno que leamos el libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos habla de la fe. Todo el libro de Hebreos y específicamente el capítulo 11. Entonces, ¿cómo quieres iniciar el año? Pues con todo, ¿no? Entonces, para iniciar con todo, pues tienes que tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Aparte, pues si no tienes fe, pues no camines, pues no. Entonces, por recomendación, léanse Hebreos. Ahora, ¿por qué quise Hebreos? Cambiar un poquito el tema. Voy a regresar a Génesis la otra semana. Pero me refiero, ¿por qué ahora quise hacerlo diferente? Me quedé pensando, nunca les doy un tema puntual. Siempre voy sobre la historia. Y ahorita lo que me gustaría que viéramos, tanto de manera como doctrinal, entre comillas, pero más que nada entender. O sea, les voy a hablar del templo, ¿no? Bueno, del tabernáculo. Pero yo les iba a preguntar, ¿ustedes les sabrían explicar a un judío sobre su tabernáculo para que se convirtiera? ¿Dijo? O sea, el judío te va a decir, pues sí, pues es mi tabernáculo, pues es mi templo. Sí, pero es que ya no sirve, o sea, ya no tienes que tener un templo, ya no es necesario. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Y cómo? Entonces, me gustaría, porque precisamente por eso el libro de Hebreos ha dirigido a los judíos, a los hebreos, que no se han convertido, y entonces la persona, el autor del libro de Hebreos les va diciendo, a ver, el tabernáculo está constituido así, es asado, y es lo que quiero que vayan viendo y yo irles explicando lo que significaría para nosotros. ¿Ok? 9.
Ahí sí, para que vean, me falló durísimo, se les tenía que haber traído imágenes, ¿no? Hubiera estado mejor. Ya, todo, ajá, exacto. Pero bueno, miren, ¿están ahí en el 9.1? Bueno, antes de empezar, ¿para qué, para qué servía el tabernáculo? ¿Por qué y para qué un tabernáculo? Exactamente. No, únicamente para eso. ¿Cuándo hacen ese tabernáculo? Igual les voy a preguntar mucho, ahora va a ser más como de pregunta. No importa si saben o no, entonces que a lo mejor y saben y ahí lo vamos. Pero por decir, ¿cuándo? ¿Quién se acuerda cuándo se hizo el tabernáculo? Porque una cosa es el tabernáculo, otro el templo. Bueno, al final del día es lo mismo, pero es en diferente época. ¿Quién hace el templo? ¿Quién se acuerda quién hace el templo? Salomón, año 900 antes de Cristo. ¿Quién hace el tabernáculo? Moisés. ¿Cuándo lo hacen? O sea, ¿en qué libro? O sea, ¿cuándo? O sea, es que cuándo, o sea, sí, es que, o sea, me refiero en qué momentos, en qué época, digamos, ¿cuándo lo hacen el tabernáculo? Después del monte Sinaí, después de que les da la ley. Exactamente, después de los mandamientos, a ver, van a hacer un tabernáculo. El tabernáculo, ¿qué trae adentro? A ver, o sea, a ver, ¿cómo? Aquí no les voy a saber preguntar. No, no, no. ¿Qué significa? Bueno, ya mejor se los digo. El tabernáculo es la cosmovisión o cómo veían el mundo los judíos. Así como el sol, la luna, las estrellas que se mueven, que la tierra es firme, que hay animales, que hay plantas, que hay seres humanos, que hay una vida. Dentro del tabernáculo, y eso todas las culturas, las pirámides mayas, todo lo que ustedes quieran, siempre ejemplificaban adentro de sus templos cosmovisión, cómo veían el mundo. Pues para el judío no es diferente. ¿Por qué creen que le dice Dios a Moisés? Haz el tabernáculo con base y semejanza del cual el que viste en el cielo. Ah, caray, ¿cómo hay uno en el cielo? Pues si Dios diría, pues ahí vivo yo. Entonces Dios, y les voy a hacer un brevario ahí, yo no sé hebreo, pero me sé unas cosas. ¿Cómo se dice Jerusalén en hebreo? ¿Cómo se dice? Jerusalén, ¿no? No le sé al 100%, Borne sí se la sabe. Pero hagan de cuenta, tienes el singular, tienes el plural, pero los judíos tienen el plural, el igual, como el gemelo, un ejemplo, para decir mano es una, pero para decir manos son dos, pero porque son dos iguales, son dos manos, una derecha y una izquierda. Entonces, para decirlo en hebreo, en lugar de decir o im, termina en ain, para como el gemelo. ¿Sí? O sea, en lugar de decir Jerusalén o Jerusalim, dicen Jerusalén. Pero el ain, la terminación es que hay otro igual, como si hubiera dos pepitos. Entonces, si yo dijera es que Pepe o Pepín, pues yo dijera Pepain, un ejemplo, entonces es pura bautizada, es porque hay dos igual a él, tiene su gemelo. ¿Me explico? Exacto. ¿Qué dice Gálatas? ¿Qué dice Pablo? ¿Está la Jerusalén qué? Terrenal y está la celestial. Entonces dice, entonces no es casualidad que en hebreo Jerusalén, que quiera decir que hay una celestial y una terrenal, y el chiste es que como esté, ¿quién gobierna en la celestial? Dios o Jesús. ¿Quién gobernaba en la terrenal? David, rey David, y David vendría a ser un tipo de Cristo. Entonces, como que casi, casi, y perdón por la frase, y voy a parecer masón, pero casi, casi como es arriba es abajo, ¿no? Hasta los masones traen esa frase, pero el punto es, como es arriba, digamos, arriba está Dios, hay un templo, hay un tabernáculo, hay ángeles oficiando en el templo y todo, así como lo viste Moisés, quiero que lo repliques en la tierra, porque lo que quiero es hacer un pedacito de cielo en la tierra, y en tu tierra, en Jerusalén, en Israel.
Y el chiste es que por eso vayan y me adoren a mí. Hay un capítulo, bueno, es La Nueva Jerusalén, en Apocalipsis 21, y en Isaías 66, por eso, y descender la Nueva Jerusalén del cielo a la tierra, como que Dios diciendo, a ver, nunca sirvió acá abajo, pues bueno, les bajo la que sí, órale ya. Entonces, Moisés hace el tabernáculo en base a lo que viene del cielo, a imagen y semejanza del cielo. Y entonces, precisamente, el lugar santo, el lugar santísimo, el propiciatorio, ahorita lo vamos a ir viendo hasta donde lleguemos. Pero ya me entienden un poquito cuál es el plan de Dios. O sea, el chiste es que tú tengas un pedacito de cielo en la tierra y que te rijas conforme a lo que viste arriba. Por eso es que la Jerusalén, Dios decía, así como gobierno arriba, yo quiero que David gobierne abajo. Por eso cuando los judíos se pudren, es como Dios diciendo, no, o sea, entonces ¿para qué les di la ley? ¿Para qué el templo? ¿Para qué todo? Si no hacen lo que yo les digo, ¿no? Pero miren, entonces, ¿cuál era el objetivo? Ver el mundo a través del templo, a través del tabernáculo. ¿Me explicó? Y ahorita lo vamos a ir viendo, dice. Ahí está, 9:1, ¿no? Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Todavía lo aclara, ¿no? O sea, como diciendo, ¿por qué a poco hay un se vestía así? Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte llamada el lugar santo estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. ¿Alguien me puede decir cuál era el lugar santo? ¿Quién se acuerda? desde el principio, ¿no? Y luego la media de tu casa. Sí, sí, hagan de cuenta que esta es la entrada al templo y está el patio, ahorita lo vamos a ver, y en el patio estaba el altar de los sacrificios. Pero ya entrando aquí, este era el lugar santo. Y ya pasando esa puerta, patio de atrás, ya era el lugar santísimo. Y entonces, ¿qué había en el lugar santo? ¿Qué es lo que dice? Que el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. ¿Qué significa cada cosa? ¿Cuántos panes tenía que haber en esa mesa? Dos. 12 uno por cada tribu. Efectivamente, algo que me faltó, ¿quiénes oficiaban en el templo o en el tabernáculo? Los sacerdotes de Leví. Ahora acuérdense, no todos los levitas eran aaronitas. No sé, todos los aaronitas eran levitas. ¿Sí me explico? O sea, ¿por qué? Porque de Aarón, que es hermano de Moisés, de ahí viene el sumo sacerdote, que él era el único que entraba hasta el fondo, digamos, hasta la cocina, una vez al año. Pero los levitas podían ser, no sé, shofaristas o lo que sea, como lo quieran llamar, y atendían dentro del templo y ellos comían de las ofrendas. Entonces, solamente la tribu de Leví tenía chance de entrar al templo y oficiar. ¿Qué pasaba si un judío, valga la redundancia, un judío de la tribu de Judá entraba al templo? ¿Qué le pasaba? O se moría o le daba algo en la piel, no sé, lepra o lo que fuera. No, no puedes, no puedes. Ah, y por eso Dios es muy claro. Tú eres de la tribu de Judá, de tu tribu puros reyes. Tú eres de la tribu de Leví, puros sacerdotes, y no puedes combinar el sacerdocio con el reales. Los zapateros, sus zapatos, ¿no? O sea, tú eres de otra tribu, tú haz tus cosas. Tú acampa a los lados, eso viene en números. Norte, al sur, al este, tú, conforme a tribus, y solo los levitas ahí. Entonces, bueno, los panes, precisamente, ¿y qué representan los panes? ¿Qué representan? Yo soy el, presentan a Cristo, ¿no? Yo soy el pan de vida. Entonces imagínense cuando Jesús a los judíos fariseos les decía, yo soy el pan de vida, el que tenga hambre casi casi venga y coma, y ellos sabiendo y está en el templo, más, ¿qué panes había ahí los de la proposición? ¿Y quiénes podían comer solo de ellos? ¿Qué pasaba si otro comía? Porque David no se murió. David comió, ¿no? Sí. Y tenía que comer o no.
¿Podía o no? ¿Debía? Sin embargo, ¿por qué no murió él? ¿Y por qué? O sea, A ver, ¿por qué? Sí, porque me voy a morir de hambre. O sea, me voy a morir, me modo que qué, entonces primero tengo que guardar la ley y Dios me dice y no, me prefiero morir. ¿Sí me explico? ¿O qué entró Ruth al pueblo? Dice la ley, no entrará amonito ni moabita hasta la 10ª generación, no entrará nunca. Luego entra Ruth. mira, Dios se murió. O sea, el punto es ese, perdón. O sea, el tema es ese. La ley te puede decir, pero es como yo siempre les digo, llevas a tu esposa embarazada, ya se va a aliviar y está el semáforo en rojo. No, o sea, muérete junto con nuestro hijo, pero es que pues, está en rojo. No, te lo vuelas a 500 por hora, te vale a quien te lleves, y pero está la vida. Y después me levantan mi infracción, ¿no? En el bote, oye, está viviendo esta señora, ¿no? Dios dice, yo soy igual. La ley te dice que no debes comer de esos panes. Oye, pero me viene persiguiendo Saúl y me voy a morir y tengo hambre. Come. Pues, y no seas demasiado justo, porque hablas de destruirte antes de tiempo. Y luego ahí ves a la gente, no, es que esto no se debe de hacer. Pues sí, pero ¿qué cosa? Pero si la otra es que te mueras, o sea, de hambre o lo que sea, ¿no? Claro. Sí, porque dices, no manches, la ley te dice que no puedes tener relaciones sexuales con tu esposa en sus días. ¿Y qué dicen los judíos? Bueno, esos días me voy con las prostitutas para no violar la ley. No, pues wow, no, pues yo también quiero guardar esa ley, qué chulada, ¿no? Pues dices, no manches, o sea, eso es estar enfermo mental. Porque yo incluso creo que yo como Dios le diría, mira, métete ya con tu esposa, aunque esté, aunque yo te haya dicho que no. ¿Me explico? Pero no me jodas, o sea, pero a ese grado llegamos como humanos. Es decir, es que a mí, es que ahí dice que no. Sí, pero, o sea, ten criterio, ¿no? Entonces así Dios, de los panes de la proposición solo pueden comerlos los sacerdotes. Oye, si no soy sacerdote y me estoy muriendo, ¿puedo comer? No que Dios les dijera, no, muérete. Y pues come. Dijo, o sea, ese es el punto. Ahora, luego dice, el candelabro. ¿Qué significa el candelabro? Yo soy la luz del mundo también, pero el tanto, la menorá, lo que conocemos como menorá, y tiene 7 brazos, ¿no? Y echa su aceite. De hecho, todo esto lo pueden ir leyendo ahí en sus casas a detalle desde Éxodo 24 a Éxodo 26, punto por punto. Pero bueno, desde ahí vemos, ok, si en este tabernáculo va a vivir Dios y va a habitar su presencia, ¿quién más va a vivir? El Hijo, que son los panes, y el Espíritu, que es el candelabro. ¿Explico? Y luego dice, les vuelvo a leer, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición, ¿ok? Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Ahora, ese velo ¿qué representaba? Y tenía que haber una excepción. ¿Ah? Es eso. ¿Qué significa? Ahora, yo ¿qué les dije? Que en el tabernáculo y en el templo que Dios que demostraba la cosmología, la cosmovisión, perdón, la cosmovisión. Si nosotros creemos lo que la Biblia dice, tierra es plana y estamos en un domo, ¿qué dice Apocalipsis y qué dice Isaías sobre el cielo? Que es como un pie. ¿Qué va a pasar cuando Jesús regrese en su segunda venida? ¿Qué va a hacer con el cielo? Ahí está el velo. Es lo mismo, hagan de cuenta que de arriba para abajo, la tierra es el lugar santo, y arriba es el lugar santísimo, y hay un velo que no te deja pasar. Por eso cuando Jesús muere, el velo se rasga en la tierra y en el cielo, y ya dice, pásenle, ¿qué va a hacer en la segunda venida? Con su perfume, como cortinas,
abajo. Es como si lo hubiéramos acostado, va a salir del lugar santísimo, ¿sí les digo? Y va a pasar al lugar santo. Por- como un pergamino que se enrolla. Entonces dicen, ok, ya entendí. O sea, por eso es que todo tiene un significado. ¿Ok? A ver, miren, vamos a seguir. Dice, el velo estaba en la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro. Un incensario de oro. ¿Qué es lo que haces cuando entras a la presencia de Dios? Orar. Eso significa el incensario de oro. El incienso son las oraciones de los santos, diría Apocalipsis. Y el oro, ¿por qué? El rey es Dios. Cuando nace Jesús le traen oro, incienso y mirra. El oro porque acaba de nacer el rey de los judíos, ¿no? La mirra, acuérdate que era para embalsamar a los muertos. Entonces, si ustedes se acuerdan de la profecía, se lo repito rapidito, dice, dromedarios de Madián vendrán y te rodearán en Isaías 50 y algo, ¿no? Y traerán oro e incienso. Entonces, cuando tú luego ya lees el Nuevo Testamento, que llegan los sabios de Oriente, y con oro, incienso y mirra, dices, caray, ¿la mirra de dónde? Te regresas a Isaías y dices, no, era oro o incienso. Y la mirra la sacan de Daniel 9, cuando dice que dan la vida al Mesías príncipe, ¿no? O sea, como ellos conectan todo, Jeremías, Daniel, Isaías, arman todo, dicen, entonces cuando nazca el rey le tengo que llevar oro, incienso y mirra. Entonces imagínate, oro, porque es el rey, bravo. El incienso, porque es Dios, ¿no? Por las oraciones. Y la mirra, dices, caray, la mirra, pues ¿qué me estás diciendo que se va a morir? Y no es lo que dicen las profecías, que nació para morir. Pues ahí está la mirra, porque lo embalsames cuando no te esperarías, imagínate que nace tu bebito y te llevan algo de galloso, ¿no? Dices, no manches, pues qué gachos, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a continuar. Dice, ok, dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¿Qué significaba? Cuál era esa arca? ¿Cuál era esa arca? ¿Qué significa esa arca? ¿Qué tenía esa arca del pacto? Bueno, ya leímos que tenía adentro, pero ¿qué tenía, digamos? ¿Eh? ¿Qué tenía? Dos querubines. Efectivamente que con sus alas chocaban. Y eso ya no lo voy a ver ahorita y no me meto tanto en eso. Pero en el libro de Ezequiel, capítulo 1 y 10, que diría el Jaime Maussan, ahí están los extraterrestres, puras babosadas. No, también en Primera de Samuel, en un cántico de David, explica cómo los querubines, literal, son el vehículo de Dios. O sea, literal, un querubín para Dios es como si te subes un Mercedes. Dice que Dios cabalgó sobre sus querubines y voló sobre ellos. ¿Cómo se llama? El tabernáculo, bueno, esa cosa, era para donde Dios se sentaba o donde él descendía. Todos los dioses tenían lo mismo, los toros, por eso tenían toros. Baal llevaba su rayo y por eso adoraban a... Entonces decías, ¿por qué adoraban a un toro? Cuando baja Moisés, que bueno, eso es otra cosa, sí, pero eso es otra cosa. A lo que voy, ¿qué es lo que hace Aarón cuando les pide los arcillos de oro? ¿Qué hace con eso? Un becerro de oro o un toro. Entonces dices, ay, qué idiotas adoraban un toro. No, el toro era donde el Dios llegaba, se postraba, pues se postraba, se subía, o se sentaba o se quedaba parado, y sobre él cabalgaba. Entonces, ese propiciatorio o ese tabernaculito, ¿cómo se llama? Esa arca del pacto, y por eso estaban los querubines, que los querubines son como, antes son como las llantas, son como el vehículo de Dios. Pues déjame, me siento en mi meche, le metemos primera, segunda y tercera, y yo desde aquí voy a oficiar. Y entonces, si tengo que ir a buscar a Ezequiel hasta Babilonia, vamos, en esas visiones, agarro, le meto gasolina, que es el Espíritu Santo, y agarro mis querubines, en mi Mercedes, en mi Ferrari, y por eso las visiones de Ezequiel
ve querubines, ve las llantas, ve todo. Y Dios está diciendo, te vine a visitar y vengo en mi caballo o en mi carro. ¿Sí me explico? ¿Por qué se llevó Dios a Elías? Carro de fuego. ¿En qué viajaban los dioses? Avanzaban sobre las nubes, sobre los seres mitológicos. O sea, sí, se dan cuenta, o sea, cómo todo tiene sentido, pero cuando lo lees en su contexto. Entonces, vamos a regresar. ¿Qué contenía esa, adentro de ahí que había? De esa arca del pacto, el maná. ¿Qué significa el maná? ¿Qué significaba el maná y qué significa ahorita? El maná era el sustento por el cual los judíos iban a vivir en el desierto. Bien claro, diario vas a recoger. Y el día antes del Shabbat, del sábado, vas a recoger doble. Y el día del sábado no vas a recoger. Y como mexicanos, como todo, siempre nos dan la indicación. Luego llegando a mano derecha, pues llegas y a mano izquierda. No, no recogían doble cuando debían de recoger doble, querían recoger cuando debían de recoger. Y bueno, entonces dices, y ese era el sustento para nosotros, hermana, ¿cuál es? Biblia. ¿Me explicó? Entonces dice Dios, diario tienes que leer la Biblia. No es como dromedario que te lees todo el Génesis el martes y aguantas hasta el otro martes, ¿no? Y ay, no he leído 3 días, pero cuando leo 60 capítulos. No, así leas 3 diarios, pero es diario, diario, diario. Entonces este maná, la vara de Aarón que reverdeció, ¿cuál es esa? Caray, dice, bueno, o sea, digamos, ese era su, pero cuando reverdeció, o sea, ¿qué pasó? ¿Por qué reverdeció? ¿Eh? Exactamente, cuando los elige, cuando les dice, a ver, me vas a traer varas de cada tribu y al que yo escoja esa vara. Entonces, precisamente al otro día despiertan y reverdece la vara de Aarón y la de otros, como los líderes de cada tribu. Y ahí es donde Moisés se la lleva a Dios y le dice, a ver, aquí están los que tú elegiste. Pero ¿qué representaría para nosotros? El maná es el alimento diario para que te mantengas con vida. Pero que haya reverdecido la vara, ¿qué significa? Vida, exactamente. Para que puedas tener una comunión con Dios y entrar a su lugar santísimo y todo, número uno, ya te tuvo que pasar de muerte a vida. Ya tuviste que haber reverdecido, ¿sí? O sea, ya tuviste que haber tenido vida. Dos, tienes que tener tu alimento diario. ¿Me explico? Y las tablas del pacto. Tienes que exactamente la ley, tienes que sabértela, si no, Dios va a decir, si no has nacido de nuevo, si no ha habido vida, si no te alimentas, ¿de qué te alimentas? Ley, o sea, puede haber comunión conmigo. Y esas tablas del pacto para efectos del Antiguo Testamento, ¿qué significaban? Pensé que Dios se casó con su pueblo. No es como ahorita, de ya me divorcio ya. Eran del 1 al 10 aquí, del 1 al 10 acá. Y es tu copia de nuestra acta de matrimonio y las vamos a guardar en nuestra casa. Viene el tiempo. Pones tu copia, yo pongo la mía y no nos podemos divorciar. No es como de que, ay, como no me casé por el civil, pues ya me voy. No, aquí está, ¿eh? Te casaste conmigo. Entonces, si me explico, o sea, guárdalo ahí en la casa, de más valor, el maná, la vara, y eso va a hacer que nuestra relación camine. En el momento que tú te alejes, se va a pudrir. Yo como Dios no te voy a dejar a menos que te vayas. Ahora piensen incluso en un matrimonio, es lo mismo. No alimentas la relación, si no pasas tiempo con tu pareja, si esto, si lo otro, bueno. Pero para efectos con Dios, ya no hay un templo, ya no hay un tabernáculo. ¿Por quién es el templo de Dios? Nosotros. ¿Y dónde mora el candelabro o el Espíritu Santo dentro de nosotros? ¿Dónde debemos de guardar esto? En nuestro corazón, en nuestra mente. O sea, si se van dando cuenta. Sí, como que Dios dijo, lo viste en el cielo, ahora hazlo en un tabernáculo. Ahora tú, Salomón, hazlo en un templo. Y ahora ustedes cristianos en su vida. Exactamente. Y el punto es, fíjense bien curioso, en Éxodo cuando Moisés
ya Dios le da las indicaciones, él rocía la sangre de los becerros sobre el pueblo, sobre el pacto y sobre no sé qué, y dice, este es el pacto. Lo mismo que hace Jesús cuando va a celebrar la Pascua y que se va a morir. Esta es mi sangre, la cual será derramada, este es el nuevo pacto. Entonces dices, nada más es lo mismo, se repite. ¿Ok? Por eso es que esto que está escrito para los hebreos, les están diciendo, a ver, así se conforma tu tabernáculo. Ya no, ¿eh? Fíjense, espero llegar. Miren, vamos a seguir. Y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Están los querubines, ¿no? Lo que les digo. De las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. No sé si está. Ya no podemos hablar. Dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. ¿Ok? ¿Qué oficios del culto? ¿Se acuerdan afuera? Sacrificaban al borrego, al que fuera, lo sacrificaban, luego de ahí se pasaban. A ver, ¿a dónde se pasaban después de sacrificar? ¿Quién se acuerda? Fuente de bronce, es decir, para que se vieran todos cochinos y dijeran, no puedo entrar, pues ese, ¿sí? Tengo que lavarme, me reflejo, ¿sí me explico? Por eso igual eso es como cuando lees la Biblia y dices, "Ah, tengo que arreglar, Dios, no puedo ir tan cochino a verte, ¿no?" Ya no empezaban a oficiar, pero luego de antes. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, aquí viene la clave de todo, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Dan? ¿Cómo? Mente. Dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia que practique ese culto. O sea, sí puedes ofrecerlos y puedes oficiar y todo, pero no te hace perfecto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea, en lo que viene Jesús, en lo que viene la vida eterna y todo, tienes que seguir los ritos. Entonces tienes que meter a la alberquita, a la migbe, a bautizarte, tienes que ofrecer el sacrificio, llévalo al templo, si tienes lepra, ofrece también. O sea, ni modo, tienes que hacer lo que te toca hasta que llegue Jesús. Dice aquel 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué? Eterna redención. Punto. En eso se resume todo lo que leemos. Jesús dijo, a ver, ya estoy harto y estuvo bueno, por hipocresía, guardas la ley, que guardas el sábado, que las lunas nuevas, que no sé qué. Vamos, yo voy a entrar, soy el cordero joven de 1 año sin mancha, entro, ya lo hemos visto muchas veces cómo lo prueban, no le hayan mancha, se mete hasta la cocina literal, muere por nuestros pecados, resucita, se parte el velo, ya les dice, a ver, ya, olvídense del templo, del tabernáculo, ya. ¿Cuándo entras ahorita al lugar santísimo? Te arrodillas y oras. Cuando cierras los ojos y oras, estás en el lugar santísimo. Y antes solamente el sumo sacerdote una vez al año. Ahorita la pregunta del millón, Dios diría, ¿por qué no vienes? Estoy esperando, ahora ya no hay, ya nadie te impide, ya ni te pido sangre, ya ni te pido becerro, ya no hay tabernáculo, ya no tienes que andar haciendo el sacrificio, ya nada más arrodíllate, cierra los ojos, lee la Biblia. Ok, dice 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Entonces, miren, ya me voy a brincar, ya no para voy hasta el 21.
No, perdón, está el 19, dice. Que habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley y todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Digo, y todo esto sigue, ¿no? Pero ¿a qué quería llegar? ¿Qué le ofreció Caín a Dios? ¿Y qué le ofreció a Abel? Esto, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso luego dicen: no, es que Dios es bien gacho, que Caín. No, brother, ellos ya sabían. Caín lo que hizo era su oficio. Abel lo que hizo era su oficio. Los dos sabían que independientemente de su oficio, Dios pedía sangre. Un derramamiento cruento, un sacrificio cruento, no incruento. El cruento lleva sangre. Entonces, si no hay sangre, no te perdono. Punto. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si pecas, tienes que morir. Cuando mueres, se derrama tu sangre. Pero yo no quiero morir. Bueno, entonces, pica un tercero inocente que no hizo nada, que no es su culpa, que tú lo merecerías, tráemelo. Y así se te perdona. Entonces, por eso aquí en el tabernáculo, independientemente de que si el pan, que si el Santísimo, nos dijo: a ver, no nos hagamos mensos, el tabernáculo está dispuesto así, explica, pero al final dice: pero ya que llegó Cristo, entró, fue el sacrificio único, derramó su sangre y tienes eterna redención. Punto. En eso se resume todo. Ok, entonces, ¿por qué quise que viéramos esto? Para que precisamente cuando ustedes les toca hablar con un judío, con una persona que guarda la ley, que te pregunte: oye, ¿por qué el templo ya no? O el tercer templo que anda en los rumores, que muy bien, dice Hebreos 9, que de nada sirve. Así hicieran un tercer templo, les dice: a mí no me importa. Yo lo que me interesa es tú por dentro. ¿Tú cómo estás? Tú eres templitos. O sea, van los templos ahí por la vida y luego tan peor que el que yo había hecho. ¿Me explico? No ofrecen el sacrificio, o sea, no mueres a ti mismo. Entonces no sé si tengan dudas o algo que quieran ahí agregar, pero así me pasé, ¿no? Ah, más o menos. ¿No? Si quieren vamos a orar, ¿no? Vamos. Mi Señor, pues te damos gracias, Padre, por este día, porque tú nos hablas al corazón. Gracias porque pudimos comprender, Señor, cómo estaba constituido el templo, Dios, o bueno, el tabernáculo, y qué significaba cada cosa, Dios. Te agradecemos porque tú ahorita no nos pides sacrificio, Señor. El único sacrificio que nos pides es un corazón contrito y humillado, Dios. Te pedimos, Señor, que, como bien lo sabemos, somos al final del día el templo, Dios. Tenemos que dar testimonio, Dios, que por favor la gente, a través de ver nuestra vida, se le antoje acercarse contigo, Señor. Bendícenos, que este año lo podamos iniciar con toda la fe del mundo, Dios. Tú ayúdanos a tener esa fe, Dios, a buscar tu rostro. Guarda a las personas que aquí se encuentran y te pedimos por esta célula, Señor, que tú la hagas crecer en número, pero sobre todo en espíritu, que tú nos traigas con bien la siguiente cita, Dios, y que más gente te quiera conocer. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.